no tenemos que olvidar en qué lugar nos encontramos, ¿cierto? Nos encontramos en una institución de educación superior de inspiración cristiana, y podríamos decir de inspiración cristiana católica, ¿cierto? Y en todos los talleres de identidad misional que ya sostuvimos durante la primera parte de este año, eso se ha ido enfatizando y sabemos cuáles son aquellos elementos con los que tiene que cumplir una institución de este tipo. Por lo tanto, los valores que se quieren imprimir o que quieren inspirar todos es el Evangelio mismo, son los valores del Evangelio. Entonces, hoy invitaron a un padre, así que si yo hago referencia al Evangelio, pues no se vayan a asustar, ¿cierto? Respetando la posición de cada uno, la confesión de fe de cada una de las personas, la posición creyente de cada una de las personas, desde donde ve el horizonte, su horizonte, que es la vida. Ese es uno de los presupuestos. El segundo presupuesto es desde dónde me ubico. Me ubico, en principio podríamos decir que desde la espiritualidad misma, basado en un autor, Hansel Green. Hansel Green es un benedictino, ¿cierto? Un monje benedictino que ha escrito mucho sobre espiritualidad. Entre nosotros, en la teología, podríamos decir que es uno de los maestros últimos que han surgido sobre espiritualidad, ¿cierto? Y habla acerca de diversos temas, pero siempre centrado en la espiritualidad. Y desde el sentido de la vida, hay un texto y un autor, o un autor que tiene un texto que es para mí muy significativo, o ha sido muy significativo, después de leer al doctor Viktor Frankl y leer El hombre en búsqueda de sentido, desde toda esa experiencia que tuvo él en los campos de concentración nazi. Si no lo han leído, se los recomiendo, El hombre en búsqueda de sentido. Pero también hay un texto que se llama El sentido de la vida o La vida sentida, de un autor catalán, Xavier Guy. También es un texto que de pronto está dentro de mis presupuestos para poder hablar un poco de esto. Hansel Green, el texto de pronto y lo que he leído acerca de espiritualidad y trabajo. Por eso he titulado este encuentro así: un ambiente saludable, espiritualidad y trabajo. Cómo la espiritualidad, ¿cierto?, ayuda al trabajo y genera también un ambiente saludable. O cómo debo hacer que la espiritualidad impregne mi trabajo de tal manera que se convierta en un ambiente saludable. Esos son como unos elementos que yo voy teniendo en cuenta. Y obviamente lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Listo? Entonces, desde allí yo creo que podemos comprender de dónde estoy ubicado. No estoy ubicado ni desde la educación, no me estoy ubicando propiamente en la psicología, aunque vaya a tomar algunos elementos de allá, ¿sí? La intención no es generar tampoco una discusión con la gestión humana, con el talento humano. No es ese el sentido, es una posición al respecto de que quiere ser muy existencial, que quiere que la asuma cada uno de ustedes. También ese es el último presupuesto. Estoy consciente que cada uno de ustedes podrá tomar algunos elementos, apropiárselos, hacerlos suyos y que les sirvan, ¿cierto?, para reflexionar, para pensar. Otros podrían no tomarlo y podrían ubicarse desde otro punto de vista y simplemente respetar, pero no lo asumirían del todo, y es absolutamente válido. Pero la intención del que está acá no es generar eso. La intención de quien está aquí al frente de ustedes es poder motivarlos, ¿cierto? Que sea un encuentro motivador y de alguna u otra manera los lleve a la reflexión. Esos son mis puntos que quiero que tengamos en cuenta. Entonces, espiritualidad. De pronto el margen de las diapositivas no me va a ayudar un poquito, pero bueno. La espiritualidad. ¿Cómo debe ser entendida la espiritualidad? La espiritualidad debe ser
entendida como una fuente. La espiritualidad como una fuente desde la cual yo me nutro para poder ser, que me permita ser a mí yo mismo, ¿cierto? Y que me permita al mismo tiempo ser auténtico en mi profesión. Ahí es donde aparece para mí el autor catalán Xavier Guy. Xavier Guy dice que hay que experimentar la vida tal cual como ella es. Hay que vivir la vida y abrirse a las experiencias del día a día tal cual como ellas son. Porque donde nosotros nos pongamos a lamentarnos por lo que ocurre en el día a día, pensando que hubiera sido de otra manera, me pierdo. Entonces, no se trata de vidas soñadas o vidas libreteadas o elaboradas. Se me venía a mí la imagen, de la pareja que está frente al televisor y ve a otra pareja que están a la orilla de un malecón o van por un malecón en bicicleta y se miran el uno al otro. Ay, amor, ¿cómo serían unas vacaciones allá en ese lugar? ¿Cierto? Pero la ves en propaganda, ¿cierto? Ahí no te muestran la dificultad de llegar al aeropuerto, de pasar por migración, de ver que eres colombiano, de todo eso. ¿Cierto? Eso no lo muestran. No, venga a vacaciones a Punta Cana, ¿cierto? Pero no le muestro, usted tiene que tener visa americana, tiene que pasar por no sé dónde. Todo eso no se lo muestran previamente, pero allá el idilio, las palmeras, el atardecer, paseando en bicicleta, ay, qué lindo se ve. Son vidas elaboradas, libreteadas. No es la realidad. Yo con eso no quiero a nadie, sí. Tengo una amiga que me dice, usted le daña la felicidad a un niño en Navidad. Sí, continuamente me lo dice. Pero no es eso. Lo que quiero es que no se centren en soñar, 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 porque se genera una insatisfacción. ¿Sí me hago entender? Se genera insatisfacción. Y tengo que aprender a descubrir lo valioso de aquello que tengo y con lo que cuento. Si no enfrento cada situación, la vida tal como es, el ambiente tal como está, ¿cierto? No voy a ser capaz de apropiarme de él y poder dialogar con esa realidad. Ya se los voy a mostrar un poco porque el tema es llegar a lo que es el trabajo. Entonces, solo permitiéndonos vivir lo que somos, podemos llegar al primer paso de nuestra trascendencia, el autoconocimiento, ¿cierto? Solo permitiéndonos sentir lo que somos, solo de este modo. Siguiente. Primer punto, entonces, ya entrando en materia, lo que se quiere que es el trabajo. Si alguno se siente identificado con eso, este ejemplo, no me culpe a mí, culpe a Hansel Grimm. Sí, de pronto sí. Voy a tomar un elemento que aparece todo el tiempo. Ustedes saben que siempre la operación no nos deja. Y es verdad, ¿cierto? Pero siempre decimos eso, es que la operación no nos... Quisiera hacer más, pero la operación. Y por estos últimos días, la presión. Entonces, ser persona en la vida profesional diaria tiene que tener en cuenta la presión. Un ejemplo, es como es general el caso. Un joven jefe de departamento es presionado por su director, el cual sostiene que dicho departamento no consigue los resultados previstos, válidos para toda la empresa. El director le da a entender claramente que se espera que el próximo año alcance plenamente los resultados esperados. Además, tendrá que reducir los costos un 5%. Como lo consiga, es cosa de él. ¿Sí? Esa es la tarea que recibe el jefe de departamento.
Usted no, o sea, no están rindiendo, no estamos dando, ¿cierto? No estamos dando los resultados. Resultados que repercuten en la empresa, que están lesionando algunos elementos de la empresa. El director entonces, el próximo año, tiene que alcanzar plenitud, el 100 y un tanto más por ciento, ¿cierto? Ese que nos hace a nosotros sacar pecho a veces. Ese. Bien, ¿qué pasa allí con ese empleado? Insisto, culpan a Hansen Green de cualquier parecido con la realidad. Siguiente, por favor. El jefe de departamento. El jefe de departamento. El joven, ¿cierto? El que vemos allí. ¿Qué siente? ¿Ante qué situación se encuentra? Primero que nada, no va a querer transmitir la misma presión a aquellas personas con las que trabaja o las que forman su equipo de trabajo. ¿Entiende la presión? ¿Sabe que está en él? ¿Sabe que está puesta en él? Pero no quiere transmitirla a los demás. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, no puede dedicarse a transmitir una presión tan fuerte de tal manera que tenga que estar motivando como a la persona individualmente, ¿cierto? No va a poder motivarlos de manera indistinta, porque cada uno asume la presión de un modo diferente. No va a poder hacerlo. Y tercero, si presiona de la misma manera como se siente el presionado, pues va a hacerse impopular. Es ponerlo entre la espada y la pared. Ese es el tema que siente precisamente la persona cuando le dice tiene que dar el cumplimiento por encima del porcentaje, o por lo menos cumplir con el porcentaje que se ha planteado de alcance de logros. Eso se llama una contrapresión. Se encuentra, pues la imagen de las máscaras, precisamente lo que le coloca a la persona es un presiono, ¿cierto? Pero también me muestra un motivador. Entonces, ahí dentro da lugar a un choque. Se juntan las dos y genera presión. Por eso ponía las máscaras, la alegre y la triste, porque eso se genera en el interior. Siguiente. Lo que acabo de decir es la realidad de la persona. Es cómo se siente la persona. Hay que mirar que eso va a suceder. Así lo vamos a asumir. Así lo hemos asumido. Así es el común denominador de asumir una presión. Pero, ¿qué elemento podría ser novedoso que debo tener en cuenta, que ya les había comentado? Nos presenta sentir la vida o la vida sentida. La vida no es libreteada. No existe el trabajo ideal. Algunos piensan con el trabajo ideal, algo idílico. Existe un trabajo con seres humanos, finitos y limitados, deificados por la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que puede existir. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer conscientes es que la presión existe. En la vida, la presión existe. Negarse o estar todo el tiempo pensando en que no debe existir presión, pero es que no debe existir presión, aquí no debe existir presión, en este departamento no debe existir presión, es precisamente un desgaste existencial y mental con el cual no se puede lograr. Lo que debemos tener en cuenta es que está ahí. No por mucho repetir y decir que no está, va a desaparecer. Está. Y está. No es un tema de resignación, no es una aceptación resignada. Cuando digo está, es porque es un reto, se convierte para usted en un reto de cómo la afronta. Y cómo la afronta, hay que tener una distancia interior
precisamente entre la presión, ¿cierto? La presión y el modo como yo voy a asumir o cómo voy a transmitir la búsqueda de logros en los resultados que me han propuesto, que es lo que le suscita al jefe de departamento. Por esos días me sentaba frente a un médico y hablaba del estrés. Me hablaba del estrés. Y me decía, me explicaba, ¿sí? Si hay alguien que haya hecho talleres de estrés o comprende un poco de eso, dirá si sí o si no. Me decía, el estrés libera en nosotros una sustancia en el cerebro que nos mantiene alertas. Es importante porque el estrés de alguna u otra manera nos impulsa, ¿cierto? Cuando nosotros estamos bajo esa presión de estrés, usted tiene que entender que uno busca resolver del mejor modo posible la situación. Que le quede claro algo. Cuando busca resolverlo, usted lo ha resuelto del mejor modo posible. Y ha hecho las cosas del mejor modo posible. Si usted después de haber resuelto esa situación se pone a pensar en la misma y se la lleva a otro lugar y empieza a rumiarla y a decir, miércoles, y ahora si tomé esa decisión y si de eso sale una demanda, pero si de eso sale ahora, ay, y si va y se queja con, ay Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será? Si usted empieza a hacer eso, todavía continúa con el estrés. Cuando usted lo haya hecho, dígase a usted mismo, lo resolví del mejor modo posible. No busque la perfección. Y esa es una de las cosas precisamente que podría no ayudarnos a la distancia interior. Porque como está la presión que hago sobre mí mismo, muchas veces hablamos del cumplir las expectativas del que está afuera, pero hay muchas veces que no somos capaces de reconocer nuestros propios límites o hasta dónde llegamos o hasta dónde son nuestros alcances. Y eso nos genera precisamente esa ansiedad. Debo liberar precisamente, debo tener esa distancia interior. Obviamente, no debo ejercer la misma presión sobre los demás y debo considerar entonces la mejor manera de obtener el mejor resultado. Es allí donde me debo centrar. Si yo me centro acá, lo que voy a lograr es tener tensión e insatisfacción. Si yo me concentro en considerar el mejor modo de obtener los resultados, entonces voy a buscar ser creativo. Ojo con esa palabra que les acabo de decir, porque ustedes me están diciendo, bueno, todavía, padre, está como un poco psicológico, un poco existencial. Sí, nos sentimos en una inducción de pronto de gestión humana. Todavía nos hace falta esa parte de la espiritualidad. Tenga en cuenta la palabra que acabo de pronunciar, creatividad. Creatividad. Ser creativo. Bien, sigamos. Y es porque ahora aparece el tema de la creatividad. Dialogar con la presión misma. Dialogar con sí, claro. Dialogar con la presión misma, es decir, mirarla cómo es, qué hay, qué me están diciendo para poder decir, bueno, hay que relativizar esta parte de la presión. ¿Sí? Si me concentro solo en lo que me han dicho que es el resultado, yo no voy a poder generar estrategias para alcanzar los resultados. Si lo que me da vueltas en la cabeza es el resultado, no, pero ahora ¿cómo logro ese resultado? Entonces, tienen que aflorar las cosas que se encuentran en el interior. Ese es como un primer paso. El segundo es como
comprenderla, relativizarla y hacer que aparezca lo que en verdad me motiva. Cuando digo relativizarla no es ignorarla, ¿cierto? ¿Sí? Cuando digo relativizarla no es ignorarla. Cuando digo relativizarla es que no es mi vida. La presión no es la vida. Una de las cosas que se los digo a ustedes de modo personal, que me ha tocado asumir a mí, es que hay algunas situaciones que no son la vida y no pueden hacerme infeliz. No son la vida. ¿Sí? Hay personas que se quieren volver la vida de uno. Hay personas para las cuales nos volvemos importantes todo el tiempo y estamos como todo el ojo, nos volvemos como la mirada centrada en nosotros todo el tiempo y nos vienen presionando y nos van diciendo y nos van señalando y dice, ¿y en qué momento me le volví importante a esa persona? Lo que tengo que tener claro es que ella no es la vida, ni lo que dice es la vida. Eso me ha costado entenderlo, porque la misma expresión a veces parece escueta. Se la escuchaba a un amigo constantemente todo el tiempo, se lo decía a las personas, a un grupo de personas, y un día hablando con él también me lo dijo, ten en cuenta que eso no es la vida. Y tenía razón. Yo creo que una de las cosas para las cuales venimos y de las cuales poco hablamos es que tenemos que ser felices, por ejemplo. Entonces, si nosotros dialogamos con esa presión, sabemos hacer la relativización de la presión misma, dialogo con ella, la enfrento, sé que está allí, soy consciente de que ella está allí, comprendo, me motivo, obviamente que todos se van a sentir satisfechos. El ideal es que nadie se ha despedido, por ejemplo, de la empresa y que nadie haya tenido que trabajar horas extras. ¿Cierto? Algunos me miran como, sí, pero ese tiene que ser el ideal. Porque si yo tengo alrededor personas que están trabajando a ese ritmo, podría tener más bien un grupo humano insatisfecho, un grupo humano que no es feliz. Y eso es preocupante. Y eso tendríamos que empezar a revisar. Siguiente. La creatividad entonces desde la espiritualidad, Padre. Yo les decía al principio, recuerden que invitaron fue un padre. Recuerden dónde están. Por lo tanto, el evangelio tiene que aparecer. Y ahí está. Es la mujer adúltera, ¿cierto? Pero no lo vamos a mirar como la mujer adúltera centrado en la mujer adúltera. Lo vamos a mirar en el sentido, no tanto exegético, pero sí hermenéutico, de interpretación del contexto del texto. Desde el contexto yo veo la creatividad de Jesús. Miren, en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Hay algunos colores con los que intenté resaltar dónde quiero centrarme. Todo el pueblo acudía a él, todos los que lo seguían, ¿cierto? Todos los que lo seguían hacia el templo. Se sentó, se puso a enseñarles, es un maestro. Los escribas y fariseos se llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Eso lo decía para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír esas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Él respondió, nadie, Señor. Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Miren ustedes, no me lo quite. No lo quite.
porque es que ahí están las partes que he señalado. Miren, Jesús se encuentra en medio de dos grupos, los que lo seguían o acudían a él y los escribas y fariseos. Eso es lo primero que quisiera que tuvieran en cuenta. Dos grupos. Dice que les enseñaba, o sea, él tenía su discurso. Por lo tanto, este grupo estaba creyendo y estaba admirado con lo que él decía, y este otro grupo que estaba acá cuestionaba lo que decía. El contexto es claro, que le llevan a una mujer en adulterio, y es precisamente los del segundo grupo le dicen qué es lo que dice la ley. Hay que apedrear a esa mujer. Pero está la pregunta trampa. ¿Tú qué dices? Y dice que Jesús, y tú qué dices, y eso era para tentarle, para tener de qué acusarle. Uno decía, ¿de acusarle de qué? ¿Por qué? Miren, si él decía que sí, este grupo le decía, entonces eres un falso. Lo que has venido hablándonos no tiene ningún sentido. Se los echaba encima. ¿Cierto? Segundo, si decía que no, los escribas y fariseos se iban a ir en contra de él porque no atendía a la ley. Y si decía que sí, también lo iban a acusar porque los únicos que condenaban a muerte era el Imperio Romano. El que decía que había que apedrear a alguien, dice, apedréenlo, eran los miembros del imperio. Por eso a Jesús lo llevan ante Pilatos, porque era el gobernador romano. Es él el que decide al final. Hagan con él lo que quieran. Por eso es llevado ante Pilatos. Si decía entonces no, estás en contra de la ley. Y si decía sí, oye, señores del imperio, ahí ese man está ya diciendo que hay que apedrear gente. Está por encima de ustedes que son la autoridad. O sea, era uno que hace ahí en medio de eso. Y dicen que Jesús estaba escribiendo algo en tierra. De hecho, la imagen quiere señalar que este es el momento de la creatividad. ¿Sí? Ese diálogo en sí mismo con la presión, la relativizamos, ¿qué hacemos? Antes, por eso les decía al principio, la espiritualidad es una fuente donde usted va, entra en ella para seguir siendo usted mismo y que eso le aporte a su modo de ser en el trabajo, la autenticidad en lo laboral. Ahora creo que comprendemos un poco más la primera diapositiva. Ahí ese Jesús entró para dar una respuesta que no era ni sí ni no. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cierto? Eso es como cuando salen los videos de YouTube que le ponen a don Ramón las gafitas y le ponen una canción, ¡wow! Se sobró, o sea, se salió con la suya, algo así, más o menos. ¿Sí saben eso? Sí lo han visto, ¿verdad? Tuve la tentación de poner un enlace donde salieran, porque Jesús ahí es inteligentísimo. Se salió con la suya, es decir, eso es lo que se espera cuando uno es creativo. Y en estas circunstancias todavía más. Eso es lo que se espera. Con la presión. Es que Jesús no dijo, qué estrés, juepucha. Oye, estos manes. O sea, no se puso a lamentarse de eso, se puso a buscar cómo lo resolvía. Y ese es el momento en que la espiritualidad se vuelve un momento fundamental para el trabajo. Allí es donde se encuentra. Quisiera que pudiéramos tener eso presente. Insisto, es existencial, es la vida, es todos los días. ¿Cierto? Bien, sigamos. Ahora sí.
Segundo, entonces hay que afrontar las situaciones difíciles. Esa es la realidad. Las situaciones difíciles hay que afrontarlas. Pero ¿cómo se afrontan? Entendiendo que la vida, ojo con esto, la vida, o mejor dicho, el trabajo, como en la vida, uno se encuentra con éxito y fracaso. Aquel que solamente se concentra en el éxito, permítame decirle que vivirá una vida de frustración. Aquel que solo quiere enfocar al grupo en el éxito, sin hacerle reconocer que del fracaso también se sacan enseñanzas y puede de allí generar aprendizajes que gestionarán el logro. Aquel que solo se centra, no, tiene que ser exitoso, tiene que ser exitoso, tiene que ser lo mejor, siempre me tiene que dar mucho, siempre me tiene que dar más, siempre me tiene que dar más. Aquel que solo se centra en eso y no se permite reconocer que el fracaso también potencia, ese yo no le creo. Me disculpa, pero no le creo. Yo creo que la vida está hecha de éxitos y de fracasos. La existencialidad es sabia, es un sano equilibrio. Imagínense donde todo el tiempo estuviera usted elevado, ¿cierto? Por eso no resisten muchos que lo han tenido materialmente todo, no resisten un bajonazo. Se veía sobre todo en las clases altas, medias. Bueno, aquí estamos estratificados, en los estratos altos, cuando de pronto por algún mal negocio, alguna mala inversión, ¡bum!, bajaban a la media, no era el fracaso, entonces ya no podían ir al club, ya no puede, sí, eso lo mostraba mucho la sociedad antes, era muy insistente en eso, entonces ya no era bienvenido al club, ya no tenía el estatus, ya no estudiaban en el colegio donde estudiaban los hijos de los amigos, ya le generaba una... Y a veces se educa a los hijos así. Recientemente yo pensé que eso era tema superado, conocí el tema de una familia en Barranquilla así, y el niño vivía frustrado porque durante las vacaciones sus amiguitos lo habían puesto en un colegio top, digámoslo de esa manera, y cuando sus amiguitos llegaban, le comentaban eran de sus vacaciones en el exterior, ¿cierto? Y el niño no fue feliz hasta que pudo, con todos los esfuerzos del papá, ¿cierto?, y de la mamá, salir al exterior. Y lo mejor fue que en el aeropuerto se encontró con un amiguito que también iba para Orlando. Entonces se sintió alegre. No, y llegó feliz y llegó contento. Pilas con eso. Porque es que no estás enseñándole al otro que la vida, uno, es de esfuerzos, segundo, es de éxitos y fracasos. Y que el éxito no se mide por el tipo de viaje que hagas. Yo creo que tampoco es allí. La colegialidad es otro de los elementos que hacen parte de ese afrontar las situaciones difíciles. Nuestros grupos de trabajo en VD suelen ser grupos, bueno, todo VD es grande, ¿cierto? Y eso le toca al doctor Álvaro precisamente estar atento de todo el grupo. ¿Cuántos somos? 717, bastante, ¿cierto? Pero cuando vamos a los grupos, hay grupos más pequeños, se van los grupos de facultades, los grupos de unidades, los grupos de dirección, se van volviendo con su respectivo director, jefe de unidad, más pequeños. Entonces uno lo mira en lo micro y hay personas que os toca verlo también en lo macro. Si dentro, y esto es una disposición no para el que dirige, sino para quien asume al que le dirige, al que lo dirige, podría haber un ambiente no tan favorable de pronto, de un grupo, digamos que de 50 personas, ¿cierto? De 50 personas. Pero, donde se unan de esas 50 personas, unos 20, y digan entre sí, venga, vamos a hacer
Este trabajo vamos a sacarlo adelante. Donde exista eso, ese grupo, que no estoy diciendo que es el 50%, puse 20, menos de 50. Donde exista eso, lo apagué. Soné. No, yo creo que lo apagué. Donde exista eso, existe colegialidad, porque ese grupo es capaz de impulsar precisamente a los demás y ayuda a motivar para que la situación difícil pueda ser superada. Para mí ese es el sentido de la colegialidad. A veces no es fácil poner de acuerdo a todo el mundo, pero donde me empiecen a funcionar 1, 2, 3, yo dije 20, donde esos empiecen a funcionar y empiecen a mostrar que se puede echar para adelante, eso es importante para afrontar las situaciones difíciles. Empezamos a salir de las situaciones difíciles, donde se genera esa conciencia. Y obviamente la lealtad. Sobre la lealtad no tendría mucho que decir, ¿cierto? Pero la lealtad es más como para mí una condición, un tema de conciencia de lo que hago, lo hago por qué y para qué, pero sobre todo en cumplimiento de lo que me he comprometido a hacer con esa institución, con esa persona. A veces decimos, soy leal a la persona y espero que esa persona a la que le es leal, lo es porque le transmite el convencimiento de lo que la institución es, de lo que la empresa es, de lo que el lugar de trabajo es. ¿Sí? No es leal a la persona porque es que esa persona me gusta cómo habla, me gusta cómo lo dice. No, es porque transmite lo que esta institución es en sí misma, lo que la institución, la empresa promueve, su misionalidad, su visión, lo que busca hacer en pro de los demás, lo que busca hacer en pro de la realidad, marcar la diferencia. Por eso, leal es convencido interiormente, existencialmente, y yo quiero trabajar por el otro. Por ejemplo, eso es Uniminuto. Ser leal a Uniminuto es entender que mi trabajo siempre será por el otro. Aún en medio de mi realidad, el otro es importante para mí. Desde que lo recepcionamos en admisiones y registros, hasta que lo llevamos por las aulas de clase, por los salones de clase, ¿cierto? Y hasta que gestionamos la investigación, la movilidad y los llevamos a ellos, siempre en esta institución es ser leal a eso de promover al otro hacia condiciones de vida mejores, ¿cierto? Pasar de menos favorables a más favorables, ser leal a eso. Pero para ello tiene que usted estar convencido de eso para no dejar de ser leal a usted. Eso es lo que yo promuevo. Eso es lo que debe estar dentro mío. Yo creo que esa es una de las cosas que deberían, la mayor motivación precisamente es esa lealtad a lo que somos. Siguiente. Tercero, vivir la espiritualidad. ¿Y cómo se vive la espiritualidad? Desde la confianza. Cuando uno contrata, cuando uno delega, ¿cierto? O cuando a uno le delegan, están poniendo la confianza en uno. Pero sobre todo el que delega es el más confiado de todos. Yo creo que lo que les he dicho, ustedes van a empezar a ejecutarlo, ¿cierto? Pero no tengo que estar todo el tiempo vigilando a ver si lo está haciendo. Si desconfío de que es capaz o de que lo va a hacer, me desgasto. Y la espiritualidad ahí se rompió. La espiritualidad debe hacerme capaz de confiar en lo que el otro es capaz de hacer. Directores, jefes, coordinadores. Confianza en que el equipo que tiene lo va a hacer, en que la persona a la que se lo delega lo va a hacer. Uno no puede estar todo el tiempo como evaluando al otro. No evalúa los procesos, obviamente, tenemos todo ese andamiaje y esa estructura,
Pero en lo personal, todo el día, es que lo veo y se levanta a tomar mucho tinto, va como mucho al baño, me tiene como así, todo el tiempo, o sea, pero ¿le entregó el resultado? O sea, usted confía en el resultado que le va a entregar. Si está todo el tiempo con desconfianza, ¿será que sí? Está hablando mucho con fulano. Ese tipo de cosas son las que no le permiten a usted vivir espiritualmente. Y es con la confianza. Atención e innovación. Nosotros tenemos que tener claro algo que le genera la espiritualidad. Por eso les decía que el momento es de la creatividad, es el momento de entrar y reflexionar. Uno también tiene que estar atento a qué está sucediendo fuera, para que no nos... En estos días me decía el padre Álvaro Duarte, ayer, de la Unidad de Espiritualidad Budista, me decía, con respecto al Instituto Bíblico Pastoral, él fue director de allí, de sede principal, me decía, para poder darle una mayor proyección a ese instituto, hay que virtualizarlo. No deseche la idea de doctor Campo. Ya eso ha andado rondando varias veces. Porque es un programa que tenemos acreditado en alta calidad en la institución, ya tiene varios años y se supone iba a competir, en el mejor de los sentidos, competir con las facultades de teología de las universidades en Bogotá y en Colombia. Nadie había ideado un pregrado en Biblia. Sin embargo, después el mismo creador del de acá fue y creó otro y él mismo se montó la competencia. Bueno, y dijo, la mejor manera también era, yo lo había pensado, una maestría en Biblia, pero se adelantó a la Universidad de San Buenaventura. ¿Por qué digo esto? O sea, lo dijo, lo habló, pero no le prestaron atención. Atención e innovación. ¿Qué está sucediendo afuera? ¿Qué es lo que está mandando la pauta a nivel educativo, administrativo, programas académicos? Nosotros no podemos ser ciegos a lo que está afuera. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está necesitando, no se puede. Hay que tener atención e innovación. Equilibrio entre trabajo y vida privada. Había una vez una historia de un empresario, ni siquiera un psicólogo, ni un padre, nadie, un sacerdote, pastor o lo que fuese, que le preguntaron acerca de cómo llevaba el equilibrio entre su vida y su trabajo, siendo que las horas eran bastante fuertes y que como empresario él tenía, como empresa, tenía sobre sus hombros una gran responsabilidad, pero que él se le veía alegre, se le veía feliz, y había directivos que no, había directivos que eran, vivían tensionados y que como que vivían al otro regañando, y él llegó y llenó un vaso, lo puso a la mitad, lo tomó y lo sostuvo. Y le dicen, este vaso está a medio llenar. Si yo permanezco en esta posición con este vaso medio, podría resistir durante aproximadamente unos 30 minutos para empezar a sentir dolor. Y le pidió a alguien más que lo llenara hasta arriba, y lo llenó todo. Y le dijo, ahora el vaso está lleno, tiene más peso. Si lo sigo sosteniendo, máximo alcanzaré 1 hora o 1 hora y media a lo sumo para sostenerlo. Hasta que mi brazo se adormezca y no pueda sostenerlo más, lo suelte, se vaya al suelo y se derrame todo el agua. Yo creo que así es la vida de la empresa. Así es la vida privada. Si yo lo tengo lleno, ¿cierto? Yo sé que no lo puedo sostener todo el día. Cuando llego a mi casa, llego a la puerta, abro, dejo el vaso en la puerta y entro. No lo puedo seguir sosteniendo. Al día siguiente, cuando salga, lo tomo otra vez y me voy para la empresa. Y lo sostengo el tiempo que sé que puedo sostenerlo, pero no todo el día. Porque si no, se va a romper en la casa. Tenga eso en cuenta. No es sano hacer ni llevar trabajo a la casa. Cuidar el lenguaje. Cuidar el lenguaje, bueno, tiene todas las connotaciones.
pero me voy a sentar sobre todo en una. Hay un lenguaje como belicoso a veces, empresarialmente hablando, ¿cierto? Tenemos que vencer, tenemos que derrotar a... No, o sea, el otro es nuestro enemigo. Ese mensaje, ese lenguaje, no es positivo. Para nada. O sea, uno no habla desde un lenguaje de guerra, ¿cierto? Las batallas son entre nosotros mismos, ¿cierto? Las pelea uno solito. Pero entonces veo al otro, claro, vivimos en un ambiente competitivo o de competencia, pero yo no puedo cambiar el lenguaje renunciando a lo que yo soy. La espiritualidad me tiene que ser, yo me tengo que centrar en lo que yo soy para motivar al otro. Yo no puedo poner al otro como su enemigo. Usted tiene que vencer a fulanito de tal porque ofrece las matrículas casi igual a nosotros, porque tiene un programa tantos iguales a nosotros, y ese es nuestro. No, porque me pierdo. No me centro en lo que yo tengo que mostrar, que es mi plus. ¿Cuál es el mío? Por eso me gusta que en algunos momentos hemos hablado de nosotros tenemos que empezar a mostrar que lo hacemos con calidad y lo hacemos bien. Sí, y en estos días me ponía a reflexionar, yo decía, si montamos un comercial como de televisión, y entonces digo, Uniminuto Virtual y Distancia, movilidad, Chile, ¿sí? Si nuestros estudiantes pueden participar en cursos de corta duración en Chile, si eso es lo que empiezo a mostrar, ¿cierto? Y nos centramos un poco menos ahí, somos más baratos, somos más, aprovecha el descuento, y digo, no, o sea, sí, somos económicos, pero nosotros movemos gente a Chile, viene gente del Canadá, viene gente de México, estudiantes de México a hacer 45 días con nosotros en la modalidad distancia. Te dice, ¿cómo se hace eso? Sí, los tenemos, ahí tenemos 3 chicas en la licenciatura en Ciencias Naturales, ¿cierto? O sea, esa movilidad, por un programa a distancia, ¿qué la pusieron a hacer durante los otros días? Como decimos nosotros, trabajo es lo que hay. O sea, por trabajo no se preocupe. Y académico, y como estudiantes e investigadores, hay muchas cosas que hacer. Eso es lo que tenemos que mostrar, empezar a mostrar eso. Y obviamente, los valores, alguien decía alguna vez, los valores se han perdido. Si lo miramos desde la axiología, o desde una ética axiológica, los valores son eternos. Es decir, permanecen. Nada los acaba. Allí están, ¿cierto? Entonces, los principios y valores que nos han inculcado, que es una palabra muy generalizada, ¿sí? Los valores son los que me permiten la sana convivencia entre otros, por eso hablé de una ética axiológica. El entorno, ¿sí?, que me permite la convivencia con el otro, ese ethos, ¿cierto? El lugar donde soy con el otro, respeto al otro tal como es. Valor, la diferencia es un valor, ¿cierto? El respeto es un valor, la escucha es un valor. Todos, ustedes saben que podemos hacer una lista inmensa, pero sobre todo centrarme en que es el lugar común. ¿Listo? Entonces, el que los ama, los bendiga, y es todo de mi parte. Muchas gracias.